a Meganoticias Ciudad de México a Ramiro Barrios Castrejón, que es coordinador de gestión de calidad ambiental de zonas conurbadas y metropolitanas de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Muchísimas gracias, Ramiro, por estos minutos para Meganoticias. Gracias por acompañarnos esta noche. Y déjame preguntarte, ¿cómo se encuentra actualmente el monitoreo ambiental en la Megalópolis? Andrés, muy buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación. Encantado de saludarte y saludar a tu audiencia. Pues mira, en el Valle de México hay 34 estaciones de monitoreo que hacen el monitoreo continuo. Las opera la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Algunas de ellas están ubicadas en el territorio de la Ciudad de México y otras están en el territorio del Estado de México, en los municipios adyacentes, digamos, o alrededor de la Ciudad de México, ¿no? Ok, esto es, digamos, el monitoreo que se realiza pues prácticamente las 24 horas del día, ¿es así? ¿O hay algún horario en donde ponen mayor atención, algunas zonas que tengan mayor preocupación ustedes? Sí, no, este monitoreo se realiza de manera continua, las 24 horas toda la semana. Se utilizan los métodos estandarizados, digamos, métodos que son reconocidos y equivalentes a nivel internacional para informar sobre la calidad del aire en toda esta región, ¿no? Oye, Ramiro, yo me acuerdo que hace varios años cuando empezábamos a hablar de este tema de los gases de efecto invernadero, esto que llamamos la inversión térmica, sucedía normalmente en invierno, que era cuando veíamos que la contaminación se concentraba más, pero ahora parece que es en las temporadas de calor. ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué de repente es cuando ahora hace más calor cuando se reportan mayores niveles de contaminación ambiental? Y fíjate que en parte era porque los niveles de concentración, sobre todo de ozono y específicamente en el Valle de México, eran mucho más altos en la época de los 90 y en la primera década de los años 2000. En esta década las concentraciones ya son mucho más bajas, son distintos los niveles de concentraciones y en esta temporada o en esta época afectan mucho más las condiciones meteorológicas. Lo que pasa en esta temporada, que es la época seca caliente del año, la primavera, que también se ha dado en llamarle la temporada de ozono, es que hay sistemas meteorológicos que les llaman sistemas de alta presión, que se caracterizan por evitar el viento, es decir, hay mucha estabilidad en la atmósfera. Eso ocasiona también mucha radiación, una radiación solar intensa, porque no hay formación de nubes, es muy, muy raro ver formación de nubes. Esos ingredientes lo que ocasionan, digamos, esas condiciones meteorológicas lo que ocasionan es que se acumulen las emisiones de todas las fuentes que tenemos, pues por nuestras diversas actividades. La principal son los vehículos automotores. Se acumulan las emisiones, con la radiación solar intensa se forma mucho ozono, el ozono se forma en la atmósfera a partir de estas emisiones y propiciado por la radiación solar y por las temperaturas elevadas. Y una vez formado el ozono, pues como dije, no hay viento y entonces se empieza a acumular a lo largo de la tarde y nos lleva a estas condiciones de muy altas concentraciones de ozono, normalmente en las tardes, siempre después del mediodía, ¿no? Y es característico de esta temporada como resultado de estos fenómenos que comenté y pues porque las concentraciones son mucho más bajas. La verdad es que en el Valle de México, en las últimas 3 décadas, nos ha tomado 3 décadas bajar sistemáticamente y lograr concentraciones de ozono más bajas, aunque la verdad es que en los últimos 10 años hemos estado en una situación más o menos de estabilidad, ya no hay una tendencia muy clara a que eso siga bajando, ¿no? Sin embargo, la percepción social, Ramiro, es que pues cada año va a haber contingencias ambientales y entonces tendrán que aplicar el doble no circula, el triple no circula, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que ustedes están previendo? Porque apenas hace unos días hubo una primera contingencia, la primera del año, que fue de unas horas, pero como sea, pues ya empieza a generar ese estado de ánimo entre la gente de qué va a pasar en los próximos días, ya vienen los calores. ¿Qué recomiendas que empecemos a hacer desde ahorita? Y esto que mencionas es muy importante porque el problema de ozono y las contingencias que se activan son un tema de salud pública y todo esto se hace para proteger la salud pública principalmente, ¿no? Entonces, lo que quiero aquí decir es que efectivamente la calidad del aire, sobre todo en el Valle de México, ha ido mejorando mucho. Todavía no es una calidad del aire buena y la razón por la que se siguen activando contingencias es porque el criterio que se usa cada vez es más estricto. La verdad es que para obligarnos cada vez a reducir emisiones y lograr con el tiempo
llegar a una calidad del aire buena a lo largo de todo el año. Entonces, eso para mí es muy importante dejarlo muy claro. Lo segundo es, cuando una contingencia se activa, el mensaje es, como decía yo, un mensaje de salud pública, es para alertar a la población. Lo primero que hay que hacer es mantenerse bien informado para tomar buenas decisiones. Y lo segundo es reducir la exposición de cada persona a el aire que está de mala calidad. Aquí lo que quiero decir es que a la ciudad o a toda la zona metropolitana le puede tomar muchas horas tomar una acción contundente, por ejemplo, restringir la circulación, pero cada persona puede tomar una decisión y restringir su exposición a los contaminantes pues, de una manera mucho más ágil. Entonces, esas son las dos primeras acciones que hay que tomar, ¿no? Mantenerse bien informado, después reducir la exposición a los contaminantes y la tercera es, entre todos tenemos que contribuir a reducir emisiones, especialmente las de los vehículos, como ya dije, los vehículos emiten el 90% del monóxido de carbono, más o menos el 85% de todos los óxidos de nitrógeno. Entonces son la principal fuente de emisión de los contaminantes que después van a formar ozono. Así que si podemos dejar de usar los vehículos en esta temporada, todo lo que se pueda, mantenerlos en buen estado, tratar de buscar alternativas para no usar el vehículo, esos son fundamentales para mejorar la calidad del aire durante esta temporada, ¿no? Complicado cuando no tenemos un sistema de transporte realmente efectivo, pero normalmente hay como que un piso mínimo de cantidad de contaminantes en el ambiente, que es cuando ya dicen, bueno, a partir de aquí hay que aplicar la contingencia ambiental. Pero no es solo eso, ¿no, Ramiro? Hay como que otros factores que ustedes están analizando permanentemente para tomar una decisión que es una decisión fundamental cuando se aplica una contingencia ambiental. ¿Qué factores están tomando en consideración aparte de estos, la cantidad de partículas en el ambiente? Y fíjate que antes de pasar a esa parte de la pregunta, quisiera solo complementar diciéndote que más del 70% de los viajes se completan en transporte público en el Valle de México. 70% de los viajes de las personas se completan en transporte público. La verdad es que un poquito más del 25% se completan en vehículos particulares. Es un número significativo, pero la gran mayoría se mueven en transporte público o en transporte, digamos, activo, caminando, en bicicleta, etcétera, ¿no? Entonces, este es un dato muy importante. Hay quienes usan todo el año, todo el tiempo, el transporte público o la bicicleta, como vemos ahí en las imágenes, ¿no? Ahora, en respecto de la activación de las contingencias, sí hay unos criterios muy claros y muy específicos. Dicen cuál es la concentración de ozono, por ejemplo, para activar una contingencia. Pero tienes razón, lo hacemos basado en evidencia, en estas mediciones, y tenemos que estar seguros también, o buscamos estar lo más seguros posibles, de que esa situación de mala calidad del aire va a prevalecer. Históricamente ha habido situaciones, algunas en los últimos 5 años, por ejemplo, donde ese nivel de concentración de ozono se alcanza muy tarde en la tarde, a las 6 o 7 de la tarde, y además el pronóstico para las horas siguientes es de lluvia, ¿no? Sí nos ha tocado alguna ocasión en la que se activó la contingencia y después en las siguientes horas, las siguientes 2 o 3 horas, empezó a llover. También es cierto que las condiciones no son homogéneas en todo el Valle de México. Porque el Valle de México incluye, por ejemplo, zonas como Xochimilco, Milpalta, al sur de la Ciudad de México, y zonas como Cuautitlán o Cuautitlán Izcalli en el norte del Valle de México. Todo. Entonces es posible que esté lloviendo en Xochimilco y que esté muy soleado y haga mucho calor en Tepozotlán. Entonces, basado en todas esas condiciones, es que se toma la decisión de cuándo activar la contingencia o de suspenderla también. Es posible que al día siguiente se tomaron las medidas de restricción y de todas maneras sigue habiendo concentraciones muy altas de ozono, entonces se tienen que tomar en cuenta todas estas variables. Pues la invitación es estar muy pendientes de toda la información que la Comisión Ambiental de la Megalópolis está difundiendo permanentemente. Ramiro Barrios Castrejón, coordinador de gestión de la calidad ambiental en zonas conurbadas y metropolitanas de la CAME. Te agradezco muchísimo esta explicación bien puntual, bien clara, para que pues, también hagamos la parte que nos corresponde como ciudadanía. Con todo gusto, gracias y buena noche. Gracias, Ramiro. Gracias a